Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Debemos iniciar con un tema que está en el tapete, con un tema que está caliente, y es el anuncio que hizo el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, sobre la reforma a la Constitución de la República, que pretende impulsar a partir del 16 de agosto, cuando asuma por segunda ocasión la presidencia de la República Dominicana. El presidente señaló puntos importantes, específicamente 4 puntos importantes para una posible reforma constitucional que busca por ejemplo, la reducción de los diputados. Sí. El presidente, en esa propuesta, en los 4 ejes que presentó ayer, también en la escogencia del Procurador General de la República, el presidente está enfocado en sus puntos de reforma. La LACA a la Constitución con respecto a los candidatos. Sí, correcto. Y eso ha generado una serie de informaciones, de respuestas que le han dado. Por ejemplo, impedir, una de los puntos que el presidente planteó en el día de ayer, impedir futuras modificaciones a las reglas constitucionales de elección presidencial, la postulación, la elección y la permanencia. Otro punto es consolidar la independencia del Ministerio Público. Otro tercer punto es reducir el número de diputados. Y otro punto, la unificación de las elecciones. Exacto. Nosotros en el transcurso del programa, Miguel, vamos a permitir que la gente pueda llamar y opinar, ver cuál de estas reformas es o si todas las reformas de esas 4, cuál es su opinión al respecto. La unificación de las elecciones es un tema importante. Escuchaba leía una información del presidente de la Asociación de Municipios, de FEDOMU, la entidad que regula a los alcaldes, y decía que sí, que él estaba de acuerdo, y hacía una comparación del gasto millonario que se invierten en las elecciones, y que se ahorraría al país un monto importante de dinero si se unifican las elecciones. Y en ese punto yo me quiero parar, Odalis, porque en los procesos electorales y el pasado proceso, y yo me voy a situar aquí en Barahona, en la provincia de Barahona, me voy a quedar aquí. En las elecciones de febrero, en las elecciones municipales, en todo el proceso de campaña para esas elecciones, y repito, voy a ejemplarizar el municipio de Barahona. Voy a ejemplarizar el municipio de Barahona. Aquí, por ejemplo, el partido oficialista, los aspirantes a diputado, al candidato en ese momento a senador, todo estaba volcado encima del aspirante a la alcaldía, el candidato de ese momento que ganó, Milton Fernández. Por ejemplo, las promociones televisivas, radiales, escuchábamos, por ejemplo, a Montero diciendo que Milton era el de él, que apoyarlo. Vimos a cada uno de los candidatos, a diputados y a senador, incluso personalidades importantes del PRM, veíamos con publicidad favoreciendo al candidato a la municipalidad. El primer objetivo que tenía el gobierno era lograr eso. Y lo hizo en muchos sitios del país, lo hizo en toda la provincia, pero yo quiero ejemplarizar, repito, el caso del municipio de Barahona. En una unificación de las elecciones, que estoy de acuerdo con eso, ya con miras al 2032, evitaríamos ese tema de que veamos un activismo bien fuerte, visualizando el candidato al alcalde del momento, por ejemplo, y del municipio que entienda el partido X o Y, que es el reto que deben asumir, porque es la plaza importante, es el más grande, y nosotros tenemos que ganar el cabecera. Y aquí vimos ese movimiento real de acompañamiento
de acompañamiento al candidato al municipio de Barahona por parte de todos los demás aspirantes a diputados y a senador de las elecciones que proseguían en mayo. Entonces yo pienso que nosotros, y era un movimiento todas las tardes, una programación de un mano a mano aquí, un recorrido allá, que un acto aquí, un acto de apoyo, que el sector aquí va apoyando a este candidato. Entonces, volver al mecanismo anterior de la unificación de las elecciones, yo creo que nos ahorraríamos dinero y nos ahorraríamos mucho ruido en nuestro país. Vamos a darle las buenas tardes a nuestro coordinador, el doctor Carlos Julio Félix Vidal, que ya está integrado con nosotros. Doctor, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, doña Emma. Buenas tardes, Manuel Ovaliz Ramírez Arias. Buenas tardes al ingeniero Lama, que también sigue estos espacios, doña Emma. A el control Miguel Pérez y a los múltiples amigos que están sintonizando a través de las distintas plataformas Acción de la Tarde. Vamos, ustedes están hablando del tema de la reforma. De la reforma, los 4 puntos planteados por el presidente Luis Abinader, doctor. Bueno, hay mucha tela ahí. Habría que ver estos puntos. Creo que estamos a muy pocos días como para que se abra un debate serio sobre el tema. Estamos a 6 de agosto y la propuesta se presentaría el 16 de agosto, o sea, 10 días. ¿Qué tanto puede decirse durante este tiempo que podría influir en algún cambio en la postura? Veo que el presidente dejó ver que no le permitiría a sus propios diputados presentar una propuesta en contra a la que ha presentado, cuando alguien le dijo que habían diputados que no estaban de acuerdo con la reducción del número. Preguntó quiénes son. Preguntó quiénes son. Entonces esa periodista le dijo que lo había dicho Carolina Mejía, y él dijo que no sabía de esa declaración de Carolina Mejía. Bajó un poquito ahí. Pero también, doctor, escúcheme, para esa misma línea, recuerde usted que también en un encuentro de la semanal, el presidente dijo, bueno, a los diputados, a los legisladores que se preparen, porque yo voy para allá con muchas reformas, yo le voy a dar mucho trabajo. O sea, como mandándole un mensaje a ese cuerpo que tiene su propia autonomía, doctor. Y ya el presidente Luis Abinader como que viene fuerte con eso, para ponerle el gorrazo. Lo que quiero ver ahí es que es una propuesta de reforma que el presidente quiere garantizar que se apruebe sin cambio. Fue lo que yo pude entender cuando oí el discurso, que se apruebe sin cambio, y para eso dice que va a reunirse con los diputados electos, con los legisladores electos del PRM. El presidente deja ver que no tienen las 2/3 partes, tienen las 3/4 partes, dice, de los legisladores, de manera que no debería haber, en términos de voto, ningún obstáculo a que la reforma pase. Ahora, hay algunos planos que es bueno que se llegue a entender, porque creo que hay algunos aspectos ahí técnicos que el artículo transitorio complicaría. Yo hace un tiempo escribí por el dislate que se dio en el 2015 de aprobar la reforma modificando un artículo, el 124 de la Constitución, y se creyó que al modificar ese artículo solamente había que modificar ese artículo. Y es bueno que, como se va a hacer una reforma, que se vea que por esa modificación, sin tocar otros planos de la Constitución que debieron tocarse para evitar el dislate, nosotros hemos llegado a tener 3 constituciones relativamente vigentes con esa reforma del 2015, la del 2002, la del 2010 y la del 2015. Sí, se va a incorporar un transitorio que deje supervivir, que el presidente habló de eso, es el tema para mí más relevante de lo que el presidente ha dicho. El presidente
decidido incorporar un transitorio y ha dicho que van a permanecer vigentes los demás transitorios de la Constitución. Eso hay que revisarlo, señor presidente, porque otros transitorios, los del 2010, indican que los órganos de las altas cortes entrarían en vigencia en el 2011, por ejemplo. Entonces, ya el 2011 pasó, la Constitución del 2015 dejó intacto esos transitorios y se creó esas dificultades de que te permanecen vigentes 3 constituciones y ahora tendríamos 4. Los transitorios hay que revisarlos. Ahora, si se refiere el señor presidente al transitorio que impide a Danilo Medina ser candidato, ese transitorio pues habría que hacer, que referirse a él, porque los transitorios son precisamente disposiciones que no deben pervivir más allá de la Constitución que le sustituye. O sea, en el caso de el presidente Danilo Medina, hay un transitorio que dice que no podrá él ser candidato a ninguna elección. Para tú lograr que sea así, tienes que referirte a ese transitorio, no a los transitorios de manera genérica, sino a ese transitorio, reiterarlo en la Constitución, cambiando el tiempo, para que no tengamos el disparate que tenemos con la Constitución del 2015, que el legislador entendió que con modificar el 124 no tendría que hacer más nada en la Constitución. Ahora, la disposición de esta reforma, que cuando el presidente incluye la no reelección presidencial, sino sujeta a 2 mandatos como cláusula pétrea, es el tema para mí más político que hay ahí. El más político que va a empezar a generar inconvenientes, porque Danilo Medina se ató y al atarse, quiso reformar la Constitución y el PLD se dividió en 2. El presidente no tiene necesidad de atarse, pero el presidente ha dicho que se va a atar, que él no aspirará y procura que esta disposición figure en la Constitución, teniendo todos los votos para no hacerlo. Obviamente, Danilo Medina lo hizo porque el sector de Leonel Fernández lo exigió para que Danilo no se pudiera presentar más allá del 2020, que fuera candidato 2016-2020 y ya que no pudiera ser candidato para Leonel Fernández retomar la candidatura. Y esta cláusula constitucional dividió el partido que estaba en el poder. Lo dividió en 2. Y hoy tenemos Fuerza del Pueblo y tenemos al PLD. Ahora, ¿qué ocurre? Que si el presidente se descartó ya para el 2028, se descartó con un transitorio, él no puede presentarse en el 2028, salvo que se reforme la Constitución. De nuevo, y ahí viene el problema. Incluyendo esta disposición, la disposición de la cláusula pétrea, de que se va a que ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser republicana, democrática, civil, representativa, y además se le agrega la cláusula pétrea de la Constitución Dominicana, esta disposición de que ninguna reforma puede versar sobre el periodo de la reelección presidencial que se establece en uno con derecho a postularse. Ahí también hay que revisar el término. El vocablo postularse ahí no es correcto. No es correcto porque si el presidente de turno se postula y pierde, tiene derecho a ser presidente de nuevo porque no ganó. O sea, si te postulas para un segundo periodo y ganas,
agotaste 2 periodos. Entonces, eso hay que revisarlo también. El vocablo postular puede conducir a alguna confusión. Ahora, el presidente de la República procura blindar la Constitución en términos de reelección. Yo escribí un artículo hace un tiempo del valor de las cláusulas pétreas en el sistema constitucional. Las cláusulas pétreas son cláusulas duras, son difíciles de modificar y en algún caso se redactan bajo el formalismo que tiene la Constitución vigente, que era el mismo formalismo de la Constitución de 1966. Parecería que las cláusulas pétreas son intocables, pero teóricamente ninguna cuestión constitucional tiene el efecto de que la Asamblea Constituyente no la pueda reformar. Lo único es que las reformas pueden hacerse de manera indirecta, que es casi siempre el camino más fácil que se suele seguir, como en 1994, que se reformó la Constitución y se pasó por alto esa cláusula pétrea porque teníamos un presidente ya proclamado, ya juramentado, ya proclamado por la Junta Central Electoral, no juramentado aún por la Asamblea Constituyente, y a ese presidente se le quitó 2 años. Y si se le quitó 2 años fue porque se le dio un golpe de Estado. Y si se le dio un golpe de Estado a través de la reforma, es porque la reforma asumió un tipo de dirección del Estado que no era democrático, porque la Asamblea no tiene el poder o no debería tener el poder de sustituir a las asambleas electorales. Pero para la supervivencia de la democracia, esa reforma se hizo y nadie la cuestionó, porque no vamos a cuestionar aquello que al final da más beneficio que perjuicio. Y si no hacíamos esa reforma, podríamos tener una guerra civil. Entonces yo prefiero una reforma que aparentemente desafíe la cláusula pétrea a un estallido social. Eso fue lo que ocurrió en 1994.